El Imperio Galáctico era el gobernante indiscutible de la galaxia. Su dominio se consolidaba a través de una superioridad tecnológica y una vasta presencia militar. Con los sistemas estelares bajo su control, la influencia del Imperio se extendía por todo el cosmos, fomentando una era de orden y prosperidad para sus ciudadanos. Este inmenso poder alimentó una arrogancia dentro del liderazgo del Imperio, quienes creían que su tecnología avanzada y su destreza estratégica los hacían invencibles. El orgullo del Imperio era palpable, ya que se consideraban el pináculo de la civilización, muy por encima de cualquier amenaza significativa. En medio de esta atmósfera de exceso de confianza, una coalición de razas alienígenas conocida como la Alianza tenía su propia perspectiva sobre la humanidad. Estas razas habían encontrado a los humanos en los límites del espacio explorado y quedaron asombradas por su ingenio y tenacidad. Los humanos, aunque tecnológicamente inferiores al Imperio, demostraron una notable capacidad para adaptarse e innovar bajo presión. Los miembros de la Alianza, que habían enfrentado de primera mano la resistencia humana, comenzaron a advertir al Imperio sobre la potencial amenaza que representaban los humanos. Resaltaron los rápidos avances tecnológicos de los humanos y su naturaleza impredecible en escenarios de conflicto. A pesar de estas advertencias sinceras, los líderes del Imperio las descartaron por completo. Para ellos, los humanos no eran más que una nota curiosa en el gran esquema de los asuntos galácticos. La idea de que una especie relativamente primitiva pudiera representar una amenaza legítima era ridícula. Los altos mandos se burlaban de las preocupaciones de la Alianza, atribuyéndolas a celos o malentendidos. La creencia del Imperio en su dominio inquebrantable estaba tan arraigada que cualquier sugerencia en contrario se recibía con desdén. Esta excesiva confianza los cegó ante las crecientes capacidades de la humanidad, sentando las bases para un error de cálculo significativo. Los primeros informes de inteligencia sobre las actividades humanas en los márgenes del territorio del Imperio comenzaron a llegar. Estos informes detallaban niveles inusuales de desarrollo tecnológico y movimientos estratégicos entre los asentamientos humanos. En lugar de tomarlos en serio, los analistas del Imperio minimizaron su importancia, considerándolos irrelevantes. La idea de que los humanos pudieran representar un desafío real era impensable para el liderazgo del Imperio. Este desprecio permitió a los humanos continuar sus preparativos en gran medida sin ser detectados, preparando el terreno para un conflicto que pondría a prueba los mismos cimientos de la arrogancia imperial. Los humanos, conscientes de la amenaza inminente que representaba el Imperio Galáctico, comenzaron a preparar sus defensas con gran empeño. Se lanzaron operaciones encubiertas para recopilar inteligencia sobre las capacidades y debilidades estratégicas del Imperio. Estas operaciones se llevaron a cabo con precisión y secreto, asegurando que el Imperio permaneciera en gran medida ignorante de los preparativos humanos. Drones avanzados de reconocimiento y naves furtivas fueron desplegados para monitorear los movimientos del Imperio, enviando datos críticos a los centros de comando humanos. Además, los humanos comenzaron a desarrollar nuevas tecnologías destinadas a contrarrestar la superioridad tecnológica del Imperio. Los centros de investigación trabajaron día y noche, enfocándose en avances en armamento, blindajes y ciberseguridad. Reconociendo la necesidad de apoyo, los humanos buscaron formar alianzas con otras razas alienígenas que habían sufrido bajo el dominio del Imperio o que compartían un interés común en resistir su expansión. Se enviaron enviados diplomáticos para establecer contacto y negociar alianzas. Estos esfuerzos tuvieron grados variables de éxito, pero con el tiempo se formó una coalición de razas con intereses afines. Se compartieron conocimientos, recursos y estrategias, creando una red de cooperación y apoyo mutuo. La alianza brindó valiosos conocimientos sobre las debilidades del Imperio y ofreció avances tecnológicos que complementaron las innovaciones humanas. Este esfuerzo colaborativo fortaleció significativamente las capacidades defensivas y ofensivas de la humanidad. Entre las innovaciones tecnológicas desarrolladas por los humanos destacaron los escudos avanzados y las armas energéticas. Ingenieros y científicos trabajaron incansablemente para crear escudos de energía capaces de resistir las potentes armas del Imperio. Estos escudos se integraron en las naves humanas y en las defensas terrestres, proporcionando una capa crucial de protección. Paralelamente, se desarrollaron nuevos tipos de armas energéticas capaces de penetrar las defensas del Imperio. Estas armas combinaban técnicas de manipulación avanzada de energía con tecnología tradicional de proyectiles, creando un sistema híbrido tanto efectivo como adaptable. Los avances también incluyeron la guerra cibernética,
con herramientas de hackeo sofisticadas y contramedidas diseñadas para interrumpir las comunicaciones y los sistemas de control del imperio. Las defensas estratégicas fueron planeadas y ejecutadas meticulosamente. Se establecieron bases ocultas en ubicaciones remotas y de difícil acceso, sirviendo como centros de comando seguros y depósitos de suministros. Estas bases estaban equipadas con sistemas de vigilancia y comunicación de última generación, lo que permitía la coordinación en tiempo real y el intercambio de inteligencia. Se lanzaron operaciones encubiertas para interrumpir los planes del imperio, incluyendo misiones de sabotaje dirigidas a infraestructuras clave y líneas de suministro. Operativos humanos, entrenados en tácticas de sigilo y guerrilla, ejecutaron estas misiones con precisión, generando confusión y retrasos en las filas del imperio. Las medidas defensivas también incluyeron el despliegue de flotas de drones automatizados y unidades de respuesta rápida, listas para contrarrestar cualquier incursión imperial. A medida que los preparativos avanzaban, la determinación y el ingenio de la humanidad brillaron intensamente. Las operaciones encubiertas, las alianzas estratégicas, los avances tecnológicos y las robustas defensas se combinaron para crear una resistencia formidable. El imperio, aún subestimando el potencial humano, permaneció en gran medida ajeno al alcance de estos preparativos. Así, se preparó el escenario para un enfrentamiento que desafiaría la dominancia del imperio y revelaría la verdadera fortaleza del espíritu humano y de sus aliados. El Imperio Galáctico, confiado en su superioridad, despachó una flota masiva hacia los límites del espacio humano. Este despliegue de fuerza tenía como objetivo intimidar y someter rápidamente a los humanos, demostrando el poder abrumador del imperio. La flota, compuesta por naves de guerra fuertemente armadas y cruceros de batalla avanzados, se movía con precisión y determinación. Los comandantes imperiales, seguros de una victoria fácil, anticipaban poca resistencia. Su estrategia era simple: abrumar a los humanos con su superioridad numérica y de poder de fuego, forzándolos a una rápida y decisiva rendición. Los líderes del imperio veían esta operación como un trámite rutinario, subestimando los preparativos y la resistencia de sus oponentes. El enfrentamiento inicial entre la flota imperial y las defensas humanas comenzó con una serie de ataques exploratorios por parte de las naves del imperio. Para su sorpresa, se encontraron con contramedidas electrónicas avanzadas que interrumpieron sus comunicaciones y sistemas de puntería. Las fuerzas humanas, utilizando escudos avanzados y tácticas coordinadas, montaron una defensa sólida. La primera oleada de ataques imperiales fue recibida con un fuego de respuesta disciplinado y preciso por parte de las naves humanas, que se movían en patrones inesperados para evadir y contraatacar. La arrogancia inicial del imperio dio paso a la confusión cuando sus fuerzas luchaban por ganar terreno. Las tácticas humanas, que combinaban maniobras de guerrilla con enfrentamientos directos, crearon un campo de batalla caótico donde la ventaja numérica del imperio era menos efectiva. Momentos decisivos comenzaron a inclinar la batalla a favor de los humanos. Utilizando emboscadas, las naves humanas emergían de posiciones ocultas para lanzar ataques sorpresa contra naves clave del imperio. Estas emboscadas se complementaban con ataques coordinados desde plataformas de misiles terrestres y cazas furtivos, dirigidos a las líneas de suministro y las naves de mando imperiales. Las fuerzas del imperio, poco acostumbradas a tácticas tan poco convencionales, se encontraron cada vez más a la defensiva. Las tácticas de guerrilla humanas, perfeccionadas durante años de preparación, explotaron cada debilidad en las formaciones del imperio. Las armas avanzadas, como cañones de energía y dispositivos de pulso electromagnético, EMP, desactivaron varias naves imperiales, creando oportunidades para ataques más directos. A medida que la batalla avanzaba, los comandantes del imperio comenzaron a darse cuenta de la magnitud de su error de cálculo. La resistencia y el ingenio de las fuerzas humanas superaban con creces sus expectativas. Cada revés obligaba al imperio a adaptarse, pero la rapidez y eficacia de las estrategias humanas mantenían a sus fuerzas en constante desequilibrio. El punto de inflexión llegó cuando una ofensiva concentrada de los humanos desactivó la nave insignia de la flota imperial, causando una significativa disrupción en su estructura de mando. Esta victoria, sumada a la presión implacable de las fuerzas humanas y aliadas, obligó al imperio a reconsiderar su enfoque. La realización de su subestimación de la humanidad fue tanto abrupta como humillante. Ante las crecientes pérdidas y la ferocidad inesperada de la resistencia humana, los comandantes imperiales ordenaron una retirada. La flota, antes confiada, se retiró del espacio humano,
dejando tras de sí un recordatorio impactante de los peligros de la arrogancia y la subestimación. Este retiro forzado marcó un cambio significativo en la forma en que el Imperio Galáctico enfrentaría a la humanidad en el futuro, reconociendo que se habían encontrado con un adversario mucho más capaz de lo que jamás habían anticipado. Las secuelas de la batalla dejaron a las fuerzas humanas y aliadas en un estado de profundo alivio y orgullo. La victoria contra el Imperio Galáctico no solo fue un éxito estratégico, sino también un testimonio de su resistencia e ingenio. Soldados y civiles por igual celebraron, conscientes de que habían enfrentado y repelido a una de las fuerzas más poderosas de la galaxia. Las razas alienígenas aliadas, que habían depositado su confianza en la humanidad, estaban igualmente eufóricas. Su fe en los humanos fue vindicada por este triunfo inesperado. El Imperio, por su parte, quedó atónito y tambaleándose tras su derrota. La realización de que habían subestimado gravemente a sus oponentes envió ondas de choque a través de sus filas, sacudiendo los mismos cimientos de su percibida invencibilidad. En los días posteriores a la batalla, se llevó a cabo una gran ceremonia para honrar a las fuerzas humanas. Razas alienígenas aliadas se reunieron para rendir homenaje al valor y la brillantez estratégica que habían cambiado el rumbo del conflicto. Se otorgaron medallas y reconocimientos, y se pronunciaron discursos que destacaron el papel crítico que los humanos desempeñaron en asegurar la victoria. La ceremonia fue un poderoso símbolo de unidad y respeto mutuo, con representantes de diversas razas expresando su gratitud y admiración por los humanos. Se desveló un monumento que representaba a humanos y alienígenas juntos en solidaridad, un recordatorio duradero de su fuerza colectiva y cooperación. El impacto a largo plazo de las acciones humanas sobre el Imperio Galáctico fue significativo. La doctrina militar del Imperio experimentó una transformación profunda, incorporando las lecciones aprendidas del conflicto. Comenzaron a dar mayor importancia a la flexibilidad, la adaptabilidad y el valor de las tácticas no convencionales. El reconocimiento del ingenio y la resistencia humana provocó un cambio en su enfoque hacia futuros enfrentamientos. Además, el Imperio se vio obligado a considerar negociaciones diplomáticas, reconociendo que la fuerza bruta por sí sola no era suficiente para mantener su dominio. Este cambio de perspectiva abrió la puerta. De la Tierra, los científicos y los embajadores culturales se convirtieron en elementos fijos en las iniciativas del Consejo que difundían los ideales de cooperación y prosperidad compartida. Sin embargo, las cicatrices del pasado no se olvidaron fácilmente. La galaxia todavía se estaba curando, con un mundo luchando por superar el daño causado por el conflicto y la traición. La Tierra dio el ejemplo ofreciendo ayuda y experiencia a los necesitados, fomentando un sentido de solidaridad galáctica que trascendió especies y fronteras. A medida que se acercaba el primer aniversario de la batalla por el honor, el Consejo Galáctico lo declaró un día de recuerdo y celebración, un momento para honrar a aquellos que habían caído y celebrar el espíritu duradero de cooperación que había surgido de las cenizas del conflicto. En toda la galaxia, seres de todas las especies observaron la ocasión, un testimonio de la unidad que ahora estaba al alcance. En la Tierra, el día estuvo marcado con ceremonias, reflexiones y una mirada colectiva hacia las estrellas. La humanidad alguna vez había mirado la galaxia con una mezcla de asombro y aprensión, insegura de su lugar entre las estrellas. Ahora se enfrentaban al cosmos como iguales, como líderes en una comunidad unidos por valores y sueños compartidos. La historia de la ascensión de la humanidad y la transformación del Consejo Galáctico inspiraron a muchos otros en toda la galaxia. Fue una historia de resiliencia, de esperanza y de la creencia inquebrantable de que incluso en la inmensidad del espacio, la unidad no solo era posible sino esencial. A medida que las celebraciones se desvanecían y la galaxia volvía a su ritmo diario, el trabajo de construir este nuevo futuro continuó. El camino por delante era inexplorado, lleno de desafíos y oportunidades por igual, pero la Tierra y sus aliados avanzaron con la confianza de aquellos que habían enfrentado la oscuridad y emergido a la luz de un nuevo amanecer para la galaxia.